Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. El desastre que provocaron el populismo peronista, los Kirchner y al final Cristina y Alberto Fernández en Argentina tiene todos los elementos de una larga operación criminal, además de incapaces e irresponsables ladrones. Qué buena oportunidad tiene la justicia argentina para reivindicarse. Tomó muchos años casi destruir a uno de los países más ricos del mundo. Fueron décadas de malas políticas económicas, derroche y corrupción. Se compraban las elecciones engañando a los ciudadanos. Lo grave es que muchos les creían. La mentira populista saca lo peor del ser humano, produce gente haragana y oportunista, asfixia la iniciativa individual y destroza el deseo de superación por esfuerzo y mérito propio. Condena a la pobreza a las nuevas generaciones. Décadas de gobiernos populistas gastando más de lo que ingresaban, endeudándose, emitiendo monedas sin respaldo y robando, provocaron que el costo, el daño y las consecuencias sociales para la Argentina llegaran a ser incalculables y los dolores inmensos. En la tierra de Borges, del tango y de Messi hay mucho que limpiar y corregir, hay mucho trabajo y no menos sacrificios. Pero si aguantan a seguir un tiempo más con la medicina que están tomando, saldrán adelante, más fuertes que nunca. Argentina lucha hoy por salvarse a sí misma, con las ideas, los valores, el trabajo duro y los sacrificios que abren las puertas del desarrollo y la prosperidad para todos. Esas ideas son las mismas que hicieron ricos a los países que lo son, aunque hoy algunos las estén abandonando. Como sabemos, los humanos somos los únicos animales que tropezamos varias veces con la misma piedra. Hay suficiente historia y estadística que confirman que los países ricos lo son porque sus economías crecieron en mercados libres, con respeto a la propiedad privada, con certeza jurídica y políticas públicas que promovieron la inversión. Hay suficiente historia y estadística que confirman que las naciones alcanzan el desarrollo y el bienestar para su gente cuando los gobiernos tienen responsabilidad fiscal, promueven la inversión y el crecimiento económico, respetan la división de poderes y tienen sistemas de justicia que funcionan y garantizan que las leyes sean iguales para todos. Esta es la ecuación del desarrollo. Estas son las ideas, las formas, el fondo y el contenido que sirven para proteger y preservar los derechos y las libertades de la gente, el corazón y el alma del desarrollo. Desde el retorno a la democracia en Argentina, en 1983, el peronismo fue la principal fuerza política, la cual, para mantenerse en el poder durante décadas, ejerció un populismo clientelar y corrupto para comprar elecciones, provocando graves y recurrentes crisis económicas hasta quebrar la economía argentina. El kirchnerismo fue la versión más perversa y corrupta del peronismo, que llegó al poder luego de la grave crisis económica de 2001. Los Kirchner revirtieron las reformas liberales que se habían impulsado en Argentina durante los 90, nacionalizando por segunda vez a Aerolíneas Argentinas, YPF, Correos y otras empresas que habrían servido mejor al pueblo argentino en manos privadas. Sus políticas económicas llevaron a la quiebra las finanzas del Estado y la economía argentina. Expandieron brutalmente el gasto público con fines clientelares y lo financiaron con impresión masiva de dinero sin respaldo, que provocó inflación de 3 dígitos, que luego trataron de frenar, impulsando control de precios y subsidios públicos que desembocaron en una grave crisis de desabastecimiento de productos de la canasta básica. Al mismo tiempo aumentaron impuestos, impusieron fuertes regulaciones y control de capitales que asfixiaron a muchas industrias. Y como si no hubieran provocado ya una catástrofe, impusieron aranceles para proteger la industria argentina, lo que agravó aún más la inflación y la mala calidad de productos para los argentinos. El resultado de 2 décadas de kirchnerismo fue una devaluación del peso de 25.000%, inflación anual de 211%, pobreza de más de 40%, las finanzas públicas quebradas y la economía en ruinas. Los kirchneristas aplicaron la fracasada receta keynesiana de los años 70 en pleno siglo XXI, con resultados trágicos para los argentinos.
Su incompetencia y su ignorancia parecían con frecuencia un plan premeditado para destruir la Argentina. Además, los Kirchner atacaron a los medios de comunicación, tratando de suprimir la libertad de expresión y, mientras sumían en la miseria a los argentinos, acumularon una gran fortuna producto de la corrupción. Cristina Fernández fue condenada por ladrona y recientemente sancionada por Estados Unidos. Milei, el primer presidente libertario del continente, fue electo en 2023 para arreglar el desastre económico e institucional que dejó el kirchnerismo. Con solo 10% de escaños en el Senado y 15% en el Congreso, muchos pensaron que al presidente Milei le sería imposible impulsar una agenda de reformas, pero ha demostrado habilidad política y un sano pragmatismo que le ha permitido lograr acuerdos para iniciar el camino de la recuperación de la economía argentina. En poco tiempo, el presidente Milei logró reducir el gasto público y contener la impresión de dinero, dando como resultado la disminución de la inflación y la estabilización del tipo de cambio. Con sus políticas de ajuste, Milei ha logrado recuperar la confianza de los agentes económicos, lo que está logrando un incremento gradual de la inversión y un alza de las bolsas de valores. A pesar de que los ajustes han implicado una caída temporal en la actividad económica, los argentinos reconocen, a pesar de los dolores, que es el camino correcto, y Milei goza de una aprobación de las más altas de la región, con 56%. Argentina tiene una oportunidad única para dejar atrás las políticas económicas empobrecedoras que la sumieron en la decadencia por más de 70 años y que se agravó en las últimas 2 décadas. El presidente Milei va por buen camino y debe continuar la agenda de libertad para su país. Los países occidentales deben brindarle su apoyo. Sin duda alguna, el éxito de Argentina será una de las claves que aseguren la supervivencia de los valores de la libertad en la próxima década. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Cuando en una nación una generación de ciudadanos nace y crece en la locura de una sucesión de gobiernos que tienen como denominador común la incompetencia, la irracionalidad económica, el derroche de la ambición enferma por el poder y la corrupción, cuando una nación sufre a este tipo de políticos populistas, miserables y criminales, terminan las cenizas. Este es el caso de Argentina y los argentinos, la nación de América del Sur que fue rica alguna vez y que hoy lucha por reinventarse, la nación que hoy se está redescubriendo a sí misma. Para conversar sobre la batalla vital en que está el pueblo argentino, tengo el gusto de presentarles a Ricardo Rojas, doctor en Historia Económica, abogado, catedrático universitario y un prolífico escritor. Fue magistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires. Actualmente es director del Centro Bruno Leoni y director académico del Milei Reform Watch en una prestigiosa universidad liberal. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. Con el escándalo del meme coin y el polémico voto a favor de Rusia en la ONU, la encuesta más reciente de Gallup muestra que la aprobación de Javier Milei ha caído. ¿Cómo cree que estos eventos han afectado la imagen del gobierno y su capacidad para sostener su agenda de reformas? En realidad ha caído un poco la imagen del presidente, luego se ha restablecido un poco también. Yo creo que la gente está mirando especialmente cómo evolucionan las medidas económicas. Argentina es un país que está destruido económicamente y creo que el voto a Milei fue un voto fundamentalmente para cambiar el rumbo y salir de la crisis. Creo mientras mantenga ese rumbo, creo que no va a tener problemas. Las elecciones legislativas de este año serán clave para el gobierno. ¿Qué estrategia tiene Milei y su equipo para fortalecer su posición en el Congreso y evitar que limiten o impidan su programa de reformas? Bueno, la gran incógnita ahí es ver si va a ir en una alianza con el PRO, con parte del radicalismo, que son los partidos que lo han apoyado hasta ahora, o si van a ir separados. Hay una fuerte intención por lo menos en distritos importantes como la provincia de Buenos Aires, en armar un frente común, y creo que si lo hacen
va a tener un muy buen respaldo electoral este año, que es lo que necesita, ¿verdad? Hace pocos días estallaron en varias ciudades argentinas protestas violentas con un saldo de 100 detenidos. ¿Es por los efectos sociales del ajuste económico? ¿Es la oposición? ¿Se terminó la luna de miel de Milei con los votantes? ¿Era inevitable? Hay mucho de operación en esto que ha ocurrido en estos días, ¿no? La oposición kirchnerista en realidad lo que ha visto es que por un lado se quedaron sin el manejo de un montón de cajas de dinero que manejaban, cajas del Estado, que han habido muchos negocios que fueron descubiertos desde que el gobierno comenzó, y esto ha sido un golpe durísimo. Y si encima a Milei le va bien en las elecciones, es casi la sentencia de muerte de la parte más dura de la oposición, y creo que estos hechos de violencia han tenido que ver mucho con eso. Doctor Rojas, se habla mucho del crecimiento económico esperado para 2025, pero los desafíos de corto plazo son evidentes. ¿De qué es de lo que más se queja el pueblo argentino? Yo creo que el rebrote económico que normalmente los partidos populistas los han logrado a través de inyectar dinero, de emitir dinero, de pedir créditos, etcétera, pero que este gobierno tiene una política muy ortodoxa desde el punto de vista económico, de modo que el rebrote y el crecimiento económico va a tardar, o está tardando un poco. Creo que la gente le ha dado un voto de confianza al principio, pero sabemos que esos votos de confianza no son eternos. Y lo que el gobierno espera es que con el acuerdo con el Fondo Monetario que se está discutiendo ahora, eso permitiría tener un respaldo económico para levantar el cepo, que es probablemente el gran problema que impide las inversiones. Y una vez levantado el cepo, con la tranquilidad de que no va a haber una corrida bancaria, empiecen a llegar inversiones que demanden mano de obra, suban los salarios y todo lo que el gobierno espera, ¿verdad? ¿Hay conciencia de que corregir la devastación que provocó el peronismo populista tiene el costo que se está pagando? De hecho, Milei durante la campaña electoral permanentemente dijo que iban a venir 2 años muy duros. Incluso su discurso cuando asumió la presidencia en el Congreso, que a diferencia de lo que se hace habitualmente, no habló adentro del Congreso, sino en las escalinatas, como hacen los presidentes norteamericanos de cara a la gente. Anunció que la crisis era terrible y que iba a llevar mucho tiempo resolverla, y de todos modos la gente lo votó con esa consigna, de modo que pareciera que hay un apoyo. De hecho, un presidente que pasado más de un año largo de que asumió, conserva el 50% de imagen positiva, es Sí. realmente no es habitual. Ya. ¿Cuáles son los principales riesgos que podrían desviar al gobierno de su meta de estabilización y crecimiento en 3 títulos? Yo creo que si aparte de la ortodoxia que ha tenido hasta ahora, que si, digamos, si aparecieran, muchas veces los políticos se desvían por algunos motivos, que no se generara la confianza que hace falta para que las inversiones lleguen efectivamente al país, y que los brotes de violencia que se han generado por parte de los opositores pudieran tener algún, digamos, algún efecto, algún éxito, ¿verdad? Cosa que por ahora se descarta, pero ya vivimos la violencia en el pasado y no queremos que vuelva a eso, ¿verdad? Sin duda alguna, corregir lo que sucedió en Argentina por tantos años está tomando estos esfuerzos y estos sacrificios. Doctor Rojas, para terminar, en pocas palabras, ¿cumplirá Milei su promesa de dolarizar? ¿Y cuándo cree usted que esto pueda suceder, si es que al final siguen convencidos de que conviene hacerlo? Bueno, a ver, Milei habló de dolarizar en campaña y hace bastante tiempo. Cuando asumió el gobierno, cambió la idea de dolarización por la de competencia de monedas. En realidad lo que dijo es: vamos a abrir el mercado, la gente podrá usar la moneda que quiera. Probablemente por una cuestión de oferta y demanda, el dólar se va a terminar imponiendo por una cuestión de mercado,
pero no lo vamos a imponer como moneda. Entonces yo creo que un poco la idea del gobierno es terminar de sanear el peso, abrir definitivamente el tipo de cambio y tal vez antes de irse eliminar el Banco Central y mantener una competencia de monedas, ¿no? Creo que ese es un poco el objetivo que tienen. Pagar los platos rotos es doloroso y más cuando fueron otros quienes los rompieron. Por eso la misión más importante para América Latina sigue siendo mejorar la oferta electoral y elegir mejores gobernantes. Argentina tiene hoy una oportunidad por el bien de nuestro continente. Esperamos que Milei tenga éxito. Doctor Rojas, gracias por su tiempo. Qué bueno es para Argentina y para las ideas de la libertad que usted esté en esta plataforma y en todas las que se pueda, expresando y compartiendo sus ideas y su pensamiento. Gracias. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. La combinación del populismo con políticos incapaces, corruptos y autoritarios ha destruido naciones y asesinado la esperanza y el futuro de millones de latinoamericanos. Alcanzar el desarrollo toma décadas, que en el caso de Argentina se usaron para destruirla. El populismo peronista, los Kirchner y al final Cristina y Alberto Fernández pasarán a la historia como depredadores y gentuza de la peor calaña. Argentina tomó la decisión de rectificar su historia, abrazar las ideas de la libertad y ponerse a trabajar ejerciendo la racionalidad económica y el pragmatismo político. Esto impone pagar deudas y errores, asumir los sacrificios que esto conlleva y tener la convicción de que saldrán adelante. Para conversar sobre el fenómeno argentino, tengo el gusto de presentarles a Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina. Escribe en varios medios de América Latina. Aldo, bienvenido a Razón de Estado. Después de la debacle económica y social a la que el populismo llevó a la Argentina, ¿cuáles son las decisiones difíciles y las políticas públicas que están funcionando y cómo están soportando los argentinos los dolores que esto conlleva? La verdad es que estamos haciendo un quiebre que yo creo que va a ser histórico en la República Argentina. De hecho, incluso los más optimistas, entre los que me cuento con lo que iban a ser los resultados de esta gestión, nos quedamos cortos. Pensábamos que esta promesa que había hecho el presidente Milei de que iba a equilibrar las cuentas públicas cuando veníamos de niveles de derroche impresionantes, era imposible de lograr. Nos conformábamos con que el derroche fuera bastante menor y lo que consiguió a lo largo de todo el 2024 en realidad fue que los gastos, incluidos los intereses, el pago de intereses, se ubicara levemente por debajo del total de los ingresos. Otra cosa que también ha logrado este presidente es bajar la inflación, que llegó a estar en niveles mensuales del 25% en diciembre de 2023, a niveles por debajo del 3% del año pasado y cerca del 2% en lo que va de este año. Claro. Y eso no fue magia, sino simplemente hacer algo que tienden a hacer los países razonables del mundo, que es que el Banco Central emita, ¿no?, aquello que la gente demanda. Bueno, antes emitía todo lo que los gobiernos le demandaban, destruyendo el valor de nuestra moneda, y desde que se inició la gestión de Javier Milei no se transfirió un peso más al Tesoro desde el Banco Central y los resultados están a la vista. En los últimos meses se ha registrado una recuperación del salario real en Argentina. Y ya lo decías muy brevemente, ¿qué ha permitido esta mejora, además de lo que ya has explicado? Y claramente acá lo que generó un shock de confianza, casi diría, era justamente haber logrado esto, ¿no? Cerrar las cuentas públicas, algo que nadie pensaba que se podía hacer, bajar rápidamente la inflación en un país que vivió 3 hiperinflaciones, y cabe aclarar que a finales del 2023 íbamos a la 4ª hiperinflación argentina, y eso fue empezando a generar un cambio de percepción del rumbo que lleva la economía argentina, tanto en los locales como en los extranjeros, y bueno, y eso de estar demorando el consumo, ahorrando en divisas, dejando de consumir y de invertir, porque se venía la crisis, desapareció y la gente empezó a gastar un poquito más, invertir un poquito más,
las empresas empezaron a hacer lo mismo, y en la medida que se fue consolidando esto de que evidentemente el cambio de rumbo definitivamente se iba a dar en la Argentina. ¿Cómo está la generación de oportunidades de trabajo? ¿Están sintiendo los argentinos que a pesar de los dolores que provoca corregir el desastre populista, hay un nuevo amanecer en Argentina? Sí, mira, hay dos datos que son realmente importantes. Uno es que el primer trimestre del año 2024 la pobreza en la Argentina superó el 50%, ¿no? Y tuvimos un salto del desempleo muy fuerte. Sin embargo, desde el segundo trimestre del año 2024, la realidad es que ambos indicadores vienen cayendo fuerte y de hecho cerraremos el año 2024 cerramos con un 6,4% de desempleo, o sea, que ha caído, y por creación de empleo, y por el otro lado se estima que vamos a estar por debajo del 40% en los niveles de pobreza, lo cual es una baja muy fuerte. ¿Cuáles son las 2 o 3 claves para que el crecimiento estructural que se ha estado teniendo sea sostenible? Y por otro lado, ¿qué sectores están liderando la recuperación y cuáles podrían enfrentar mayores dificultades? Muy brevemente. Yo creo que lo que va a mantener este crecimiento es que ahora se está encarando toda una reforma del Estado muy importante para llegar a una reforma tributaria que también necesita la Argentina. Y por el otro lado, todo un proceso de desregulación y apertura de la economía que va a liberar todas las fuerzas de la creatividad, el trabajo y el emprendedurismo en nuestro país, que claramente estaba encadenada antes. Esas son las dos claves hacia adelante. Y sí, va a haber sectores que en la Argentina han ganado muchísima plata a costa del bienestar de los argentinos, que están relacionados con privilegios que obtuvieron por regulaciones o por protecciones económicas, que bueno, a eso les va a ir mal, pero bueno, tampoco era justo que hicieran plata a costa del bienestar de los argentinos. Ahora, si quieren hacer plata, que busquen aquellos negocios donde realmente le van a ser útil al pueblo argentino. Ya. Aldo, si tuvieras que dar una fecha, ¿cuál sería en la que Argentina es otra vez un país rico, normal y estable? En una fecha. Yo creo que antes de que termine esta gestión, este primer periodo de gobierno, los argentinos vamos a lograr lo que siempre quisimos, tener un país normal, vivir en un país normal, sin altísima inflación, sin una crisis a cada rato. La verdad es que ese es el gran sueño de los argentinos. Para los que viven en países normales sonará a muy poco, pero para nosotros, después de décadas de haber sufrido empobrecimiento y de ir de crisis en crisis y altísima inflación, hiperinflación, es para nosotros, la verdad es que va a ser un gran logro. Sin duda alguna, ya es hora y se lo merecen. Las deudas y los errores se pagan y cuando son demasiados se pagan caro. Argentina es hoy un ejemplo de reconocimiento de un pasado turbulento, es hoy un ejemplo de sacrificio y compromiso por un futuro mejor. Aldo, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.